Bien, y chicos, buenas tardes. Un gusto nuevamente estar en esta sesión de clases. Dando inicio ya a la asignatura, el día de hoy vamos a abordar acerca de una breve introducción a los lenguajes algorítmicos, ¿no? Haciendo un breve énfasis en cómo podemos nosotros resolver una cantidad de problemas utilizando un conjunto de sentencias, ¿no? Un conjunto de pasos que ustedes los llamarían. Sí, entonces básicamente el día de hoy vamos a abordar o a recordar, diría yo, unos breves fundamentos de los algoritmos, entender qué es un algoritmo, cuál es la metodología para la solución de problemas algorítmicos. Y este es un tema muy importante, que el estudiante tiene que dominar una metodología que me permita pensar de manera lógica y ordenada para poder resolver problemas algorítmicos, ¿no? Y hablaríamos de los tipos de algoritmos, los cualitativos y cuantitativos, daríamos un breve ejemplo del uno y del otro caso, y básicamente reforzaríamos el tema de las técnicas para formular algoritmos. Entonces, en esa línea, la clase de esta sesión estaría orientada en ese marco, ¿no? ¿Cuál va a ser entonces nuestro objetivo de esta clase? ¿No es cierto? Que lo que queremos es que el estudiante comprenda y aplique las metodologías de los algoritmos para solucionar problemas comunes mediante el análisis y el razonamiento lógico que le permite elegir la mejor solución. Y cuando hablamos de resolver problemas o cuando hablamos de diseñar un conjunto de instrucciones, es necesario, como les decía hace un momento, que ustedes básicamente piensen de manera lógica y ordenada. Cuando yo hablo de manera lógica, que sean instrucciones coherentes, que se basen en la lógica y el razonamiento, ¿no? De la vida real o de la vida diaria que nosotros vivimos. ¿Ok? Entonces, ese va a ser nuestro gran objetivo, que ustedes entiendan y comprendan y apliquen metodologías para resolver problemas algorítmicos, ¿no? Bien, vamos un poquito, como decíamos, con conocimientos previos que ya ustedes ya lo revisaron en el sistema de nivelación, ciertos fundamentos básicos, ¿no es cierto? Primero, entender que, ¿no es cierto?, un computador lo que hace es procesar una cantidad de información, ¿no es cierto?, en milisegundos, ¿no es cierto? Procesa una gran cantidad de información en milisegundos, ¿no es cierto? Hay que entender que nosotros en una computadora, ¿qué es lo que hacemos? Tres pasos esenciales, ¿no es cierto? Ingresamos datos, con esos datos la computadora procesa la información y genera unos resultados, ¿de acuerdo? El procesamiento de datos para nosotros se constituye en el algoritmo, en ese conjunto de instrucciones que vamos a diseñar para que nos genere unos resultados determinados, ¿sí? Entonces, de manera genérica, podemos decir, ¿no es cierto?, que un sistema informático tiene tres elementos: el input, el processing y el output, ¿no? Las salidas de datos, ¿ok? Entonces, son tres elementos claves que nosotros tenemos que entenderlo bien para generar cualquier tipo de información, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, una hoja electrónica, ¿no es cierto? Ustedes activan la hoja electrónica, ¿qué hacen? Ingresar datos, ¿no es cierto? Ingresan datos numéricos. En el procesamiento ustedes hacen sumas, multiplicaciones, divisiones en la hoja electrónica de Excel, ¿no es cierto? Y a la final me va a generar un resultado, que ese sería el output, no la salida, ¿no es cierto? Entonces, el procesamiento se ha hecho mediante un mecanismo automatizado, mediante fórmulas manuales o mediante fórmulas automáticas. Ese es el conjunto de instrucciones que nosotros lo diseñamos para que nos genere los resultados deseados. ¿Ok? Poniendo una analogía en esa línea, ¿no? Bien. Por otro lado, también hay que diferenciar ciertos conceptos básicos que nosotros utilizamos, ¿no? Y que vamos a llegar justo a este concepto, porque con los fundamentos básicos de los algoritmos, nosotros vamos a diseñar un conjunto de instrucciones, pero ya vamos a hacer pequeños programas. Como yo les comenté a ustedes, vamos a aprender a programar en Python. Entonces, pero primero vamos a ir recordando, ¿no es cierto?, ciertos conocimientos previos que necesitamos nosotros para podernos introducirnos ya en la programación formal. Sí, entonces un primer elemento fundamental hay que entender es el programa, ¿no es cierto? Un programa, ¿no es cierto?, viene a ser un conjunto de instrucciones ordenadas, ¿no es cierto?, codificadas en un lenguaje de programación que expresa un algoritmo y puede ser ejecutado en un computador. Nosotros vamos a llegar a hacer estos pequeños programas. Entonces, si ustedes miran el concepto, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿No es cierto? Que para diseñar un programa vamos a codificar un conjunto de instrucciones
ordenadas, ¿no es cierto? Para la cual utilizaremos un lenguaje de programación. Hace un momento yo les decía, vamos a hacer programas ¿en dónde? En Python. Python viene a ser nuestro lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Y una vez que nosotros diseñamos el conjunto de instrucciones, lo vamos a ejecutar y básicamente ese programa, se constituye en un programa ejecutable que lo podemos nosotros utilizar y reutilizar en ciertos casos que sean necesarios de la programación. Bien, el otro concepto fundamental que hay que tener bien claro también es la programación, ¿no es cierto? La programación es el proceso, ¿no es cierto?, de dotarle a la computadora de un método para resolver un tipo de problema y entregar un resultado determinado, ¿no es cierto? Entonces, la programación viene a ser el diseño de ese conjunto de instrucciones que nosotros lo elaboramos, ¿sí? ¿En base a qué? En base a nuestro razonamiento lógico. Entonces, vamos a ir diseñando cada una de esas instrucciones. ¿De acuerdo? En un lenguaje de programación formal. Entonces, a eso vamos a llamar la programación, ¿no es cierto? Es básicamente diseñar ese conjunto de instrucciones que nos permite resolver un problema y nos genera un resultado determinado, ¿no es cierto? Por otro elemento clave también está el código, ¿no es cierto? Un código de programación, ¿no es cierto? Consiste básicamente en ese conjunto de instrucciones, ¿no es cierto? O acciones que en esta primera parte vamos a hablar más de un conjunto de pasos o acciones que nosotros diseñamos básicamente, ¿no? Diseñamos con el fin, básicamente con el fin de que podamos resolver un problema determinado, ¿sí? Recuerden que tenemos un montón de problemas y cada problema podemos resolverlo de una manera distinta y diferente, pero la idea es que nosotros tengamos un conjunto de instrucciones. Y ese conjunto de instrucciones que nosotros le diseñamos y utilizamos un lenguaje formal o informal, para nosotros se constituye en un código, ¿sí? Se constituye en el código de la programación, ¿sí? Entonces, estos son los elementos fundamentales que un poco ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Programa ya viene a ser un conjunto de instrucciones, viene a ser un programa, un conjunto de instrucciones que permite ya resolver un problema específico, es decir, se encuentra ya codificado, ¿no? Y está ejecutado para resolver cualquier tipo de aplicaciones, ¿no? La programación, como lo habíamos dicho, básicamente viene a ser nos permite diseñar ese conjunto de instrucciones utilizando cierto lenguaje formal e informal, ¿no? Y el código viene a ser las instrucciones codificadas en un lenguaje de programación formal o informal también, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí en la imagen, este es un código, por ejemplo, este código que están viendo en pantalla, no sé, este es un código en programación Pascal, por ejemplo, que es muy sencillo, que se utiliza, entonces es un conjunto de sintaxis, ¿sí? Que utiliza Pascal para poder representar cada uno de los pasos o acciones que nosotros vamos a ir resolviendo en el transcurso de la programación. Ok, dicho esto, vamos a hablar también del software, ¿no es cierto? Cuando el software viene a ser un conjunto de programas, por ejemplo, el software ofimática, por ejemplo, ustedes van a fijarse que tiene un conjunto de programas, ¿no es cierto? Viene a tener el Word, el Excel, el PowerPoint, ¿no es cierto? El Visio, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene un conjunto de programas, ¿sí? Entonces, el ciclo de vida de un software básicamente es el análisis. Primero hay que hacer un análisis de las necesidades que queremos resolver en el problema. Luego diseñamos un conjunto de instrucciones. Luego codificamos, ¿no es cierto? E implementamos y hacemos pruebas y básicamente entramos en una fase de mantenimiento. Cuando el software está desarrollado de manera definitiva, básicamente generamos la documentación. La documentación son los manuales técnicos que se genera del programa para que el usuario pueda utilizar el programa de una manera mucho más fácil, ¿sí? Entonces, eso se utiliza básicamente en lo que es un software, ¿no? Pero vamos viendo que tenemos un mecanismo para resolver un problema. Cuando nosotros vamos a elaborar un software, ya completo, miren, hacemos estas etapas. Lo mismo sucede cuando hacemos algoritmos. Para hacer algoritmos, nosotros de igual manera tenemos que seguir un ciclo que nos permite entender y comprender cómo tenemos que ir resolviendo cada uno de los problemas o ejercicios que se nos presenta en la práctica, ¿no? Bien, entonces con estos breves elementos, ahora vamos un poco a comentarles acerca de lo que son los algoritmos, ¿no? Y vamos a empezar diciendo que el algoritmo, ¿no es cierto? Básicamente viene de la RAE, ¿sí? Del diccionario de la RAE. Básicamente dice que es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar
la solución de un problema. Entonces, ¿qué nos está diciendo este concepto? ¿No es cierto? Nos está diciendo que es un conjunto de pasos ordenados y finitos y que nos permiten determinar la solución de un problema. Ya tenemos aquí un primer elemento clave que es un conjunto ordenado de pasos, ¿sí? Un conjunto de acciones que tenemos que ir detallando para resolver un problema. ¿Ok? Entonces, ejemplos sencillos de algoritmos según esta definición podrían ser una receta de cocina, por ejemplo, o las instrucciones para armar una bicicleta, ¿sí? Entonces, cuando uno mira, dice, yo quiero hacerme el día de hoy una lasaña, ¿verdad? Y ustedes lo que tienen que hacer para hacer una lasaña es conocer toda esa receta y los procedimientos para hacer esa receta. Entonces, vamos a ir nosotros haciendo paso a paso cada uno de esa receta y a la final tendremos hecho una lasaña. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos siguiendo una secuencia de pasos ordenados. Entonces, no es que un paso puede ir diferente al otro. No, ¿no es cierto? En la receta de cocina, los pasos están de manera secuencial y ordenados. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un algoritmo para cambiarnos de ropa. ¿No es cierto, chicos? No es que primero me voy a poner primero los zapatos y luego las medias. O sea, es ilógico pensar eso, ¿verdad? Por eso es que los algoritmos, chicos, y eso que quede bien claro, los algoritmos tienen que nacer de nuestro razonamiento lógico. La resolución de los problemas tiene que nacer de nuestro razonamiento lógico. Y eso implica básicamente poner a prueba nuestra experiencia y nuestra experticia para empezar a diseñar esas soluciones que son fáciles y sencillas, ¿no? Un algoritmo puede ser sencillo hasta un nivel complejo. Bien, entonces, en definitiva, cuando nosotros hablamos que es un algoritmo, vamos a decirlo de manera muy sencilla. Es un conjunto de instrucciones o es un conjunto de pasos donde se especifican la sucesión de las operaciones que deben ser necesarias para resolver un problema de cualquier tipo. Para resolver un problema de cualquier tipo. Entonces, lo que yo quiero decirles, chicos, a ustedes es que tenemos que empezar a pensar en ese conjunto de pasos que sean de manera lógica, secuencial y ordenada que nos ayuden a resolver un problema. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto? Los algoritmos tienen como base básicamente a la informática, ¿no es cierto? Porque a través de la informática, a través de los lenguajes de programación, podemos nosotros automatizar los procesos y podemos básicamente construir un programa que ayude a resolver determinado problema específico, ¿no? Determinados problemas específicos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de un algoritmo, miren este ejemplo, chicos. Este significa un algoritmo sencillo que en la vida diaria todos hacemos, ¿sí? Sumar dos números, ¿no es cierto? Pero parece que fuera sencillo, ¿sí? Parece que fuera sencillo, pero básicamente tiene todo un procedimiento y es que en esta suma nosotros tenemos que ir definiendo cada uno de esos pasos. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo vamos a sumar dos números de 3 dígitos, sí, en este caso vamos a entender que es el 0,25, ¿no? 491 más 0,25, sí, de 3 cifras. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es, ¿no es cierto? Es sumar, ¿no es cierto? De derecha a izquierda, ¿no es cierto? Entonces, primero, el primer paso sería sumar 5 más 1 igual a 6. ¿No es cierto? Anotamos el 6, luego sumamos 2 más 9, ¿no es cierto? Me da 11, ¿verdad? Entonces escribo el 1 y guardo en memoria 1, ¿cierto? O sea, me queda guardado en memoria 1. Sumo 4 más 0, ¿cierto? 4 más 0, 4. Entonces como yo llevé 1, entonces tengo 4 más 1, 5. Anotamos el 5, entonces el resultado es 516. Esto es un procedimiento, este es un algoritmo muy sencillo que en la vida diaria, que en la vida automatizada, en la vida de la informática o cualquier software hace un Excel. Un Excel hace de esta manera. Claro, nos da el resultado directamente que es 516, pero para lograr que nos genere esos resultados está codificado un conjunto de instrucciones. ¿Sí? Está codificado un conjunto de instrucciones que nos ayuden a sumar las dos cantidades que hemos planteado. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, lo que les quiero decir este momento, ¿sí?
es que el algoritmo viene a ser ese conjunto de pasos. Y esos pasos están, miren, si ustedes ven, son pasos secuenciales. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, 5, 6, 7 y 8. 8 pasos ha sido para resolver esta suma. ¿Sí? Estos pasos son ordenados, son de manera coherente. Son pasos lógicos, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso es que nosotros como programadores, como futuros programadores, tenemos que empezar a diseñar pasos de manera muy coherente. ¿Ok? Listo, chicos. Ahora, ¿para qué nos sirven los algoritmos? ¿No es cierto? Los algoritmos nos sirven para resolver cualquier tipo de problema. ¿Sí? Y los problemas pueden ser cualitativos o cuantitativos. Si ustedes se ponen a pensar en nuestra vida, todos los días hacemos algoritmos o no. No sé si ustedes se han puesto a pensar, a veces nuestra vida parece un algoritmo, todos los días parece un algoritmo. Por ejemplo, yo voy al trabajo, me levanto temprano a las 6, ¿no es cierto? Tomo mi desayuno, salgo de la casa, ok, tomo el bus, llego a la universidad, trabajo en la universidad hasta el mediodía, luego bajo a almorzar y todos los días tengo que hacer ese ciclo de rutina, ¿vean? ¿Sí ven? Entonces, es una secuencia de pasos ordenados y que estamos ejecutando constantemente nosotros. ¿Ok? O cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, si hacen aquí ustedes las compras, ¿no? Del fin de semana, vamos al supermercado todos los domingos o sábados y generamos una secuencia de pasos que en muchos casos son los mismos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos a los algoritmos. Nos permiten resolver cualquier tipo de problemas. Y los problemas pueden ser cualitativos. Cuando yo hablo de cualitativos, me refiero a describir pasos de manera de las cualidades, ¿sí? Para describir las cualidades de una persona. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo le digo, hágame un algoritmo, por ejemplo, para cambiarme de ropa, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Describiendo un conjunto de pasos de cualidades, ¿sí? Ok. Entonces también, pero también podemos resolver problemas algorítmicos de manera problemas algorítmicos cuantitativos, de cantidades, ¿no es cierto? Yo puedo decir, genéreme la serie Fibonacci, ¿no es cierto? Puedo decir, calcúleme el promedio de estudiantes que tienen una nota superior a 7, etcétera, etcétera. En esos casos son datos numéricos que ya los procesos. Entonces, a eso lo vamos a llamar algoritmos cuantitativos, de cantidades, que son básicamente, ¿no? Entonces, otro de los conceptos fundamentales que vamos a un poco a entender los algoritmos son secuencias de pasos concretos. También es muy importante, que definamos los pasos concretos, ¿sí? Paso 1 de manera concreta, ¿sí? Paso 2 de manera concreta, que sean muy concretos y no haya redundancia en los términos, ¿sí? También es importante entender que en un algoritmo siempre vamos a tener la definición de una entrada, proceso y salida, porque siempre vamos a ingresar algún dato, vamos a necesitar algún dato ingresar para que sea procesado y nos genere un resultado, más aún cuando utilizamos problemas de manera cuantitativa, sobre todo, ¿no? De manera cuantitativa, es decir, cuando utilizamos números, ¿no? ¿Sí? Y también pueden ser adecuados para ser ejecutados por un computador, evidentemente, ¿no? Los algoritmos, de hecho, el siguiente paso de un programador, una vez que hace el algoritmo, es implementarlo en un lenguaje de programación formal y codificarlo y generar los resultados esperados que se puede tener. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los temas fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con la programación, los algoritmos? Mucho, ¿no es cierto? Porque es la base fundamental para ser un programador. Lo que necesitamos ser, alguien diría, analista de los problemas, ¿sí? Y diseñar la solución. Generalmente los programadores lo que hacemos es, en este momento, primero diseñar algoritmos, ¿sí? Y una vez que tenemos bien diseñado el algoritmo, el siguiente paso es implementar ya la codificación del programa, ¿sí? Codificarle un lenguaje de programación, ¿sí? Tomando en consideración todas las sentencias y sintaxis que tiene el programa. Pero cuando ya un programador ha desarrollado esa capacidad lógica de desarrollar algoritmos, ya no necesitamos hacer algoritmos, vamos directamente a la programación, ¿sí? Pero ustedes están iniciando en este mundo de la programación, entonces, por tanto, es necesario que ustedes todavía empiecen a fundamentarse en el tema de diseñar conjuntos de instrucciones de una manera lógica y ordenada. Entonces, la programación tiene que ver mucho porque nosotros vamos a hacer programas y los programas se basan sobre los
algoritmos, ¿sí? Sobre los algoritmos, ¿ok? Que quedemos un poco claros en estos conceptos, ¿no? Bien, entonces, si nosotros vamos a hacer algoritmos y entendemos que vamos a diseñar un conjunto de pasos, vamos a diseñar un conjunto de instrucciones para resolver un problema, lo primero que deben tener bien claro, queridos estudiantes, y por favor pongan atención, esto es muy claro, que cuando nosotros elaboramos un algoritmo, es muy importante analizar el problema. Y para analizar el problema, nosotros debemos determinar con claridad un conjunto de características que debemos tener en cuenta, ¿no? Primero, es que todo algoritmo debe tener un inicio y un fin, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, yo les pongo el ejercicio, por ejemplo, digo, háganme un algoritmo para trasladarse desde su casa a la universidad, ¿sí? Ustedes son los que tienen que definir el inicio y dónde termina el algoritmo, ¿sí? Por eso un algoritmo, una de las características de un algoritmo es que debe tener un principio y un fin, y que deben estar muy definidos. Entonces, claro, cuando yo les digo, hagan un algoritmo para trasladarse de su casa a la universidad, ustedes tienen que definir el punto de partida, ¿de dónde? ¿Sí? Entonces muchos dicen, yo me levanto a las 6 de la mañana como que fuera ese el punto de partida. Otros podrán definir su punto de partida, salgo de mi casa a las 7 de la mañana, entonces ese es el punto de partida. Y el punto de llegada va a ser a la puerta de la universidad, ¿no es cierto? Que debería ser, porque el objetivo es que yo llegue a la universidad, ¿sí? Y llegar a la universidad significa que yo ingrese a la puerta principal, punto. Entonces, eso es muy importante, que ustedes definan siempre el inicio y el fin. ¿Dónde comienza y dónde debe terminar? Y eso ya es una decisión de quién es, del programador. Ustedes son los que tienen que definir básicamente ese principio básico del inicio y fin. Entonces, esa es la primera característica que tiene un algoritmo, ¿no? Segunda característica que vimos en la suma de la suma de dos números, es básicamente el tema secuencial. Cada uno de los pasos debe ser ejecutados de manera ordenada, de manera secuencial, ¿sí? De tal manera que la solución del problema esté en forma de un flujo coherente, lógico y que vaya a resolver el problema, ¿sí? Entonces, la secuencialidad es muy importante, es decir, el paso debe ser el paso correcto, ¿sí? No me puedo adelantar ni retroceder un paso, sino que deben ser los pasos secuenciales que la técnica y la lógica nos determinan, ¿sí? Que la técnica y la lógica nos determinan. Deben ser pasos coherentes en ese pensamiento nuestro, ¿no? Otra característica, habíamos comentado que debe ser finito, ¿no es cierto? Que debe tener un fin, ¿no es cierto? En cualquier momento debe terminar ese conjunto de pasos, en algún momento determinado. Y como yo les decía, ustedes son los que definen en qué parte debería terminar el algoritmo, ¿no? ¿Sí? Otra de las características que nosotros mencionamos que debe ser eficiente, entendiéndose, cuando se habla de eficiencia, queridos estudiantes, y eso es lo que tenemos que llegar, ¿sí? Tenemos que llegar, resolver el problema en un menor número de secuencias y de tiempo. Ese es el lógico. Un buen programador, en vez de hacer 5 instrucciones, y se lo hacen 2, excelente. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso se llama la eficiencia, pero esa eficiencia se va logrando con la experiencia, con el desarrollar la programación permanentemente, ¿no es cierto? Solo esa experiencia nos va a permitir optimizar el algoritmo. Se llama optimizar, es decir, que el algoritmo en vez de que tenga la solución en 10 líneas, ahora lo tengamos en 8, en 7, ya eso depende del programador, ¿ok? Entonces, a eso vamos a ser eficientes. Y el otro elemento más que debe ser legible cada uno de los pasos que ustedes diseñan o el conjunto de instrucciones debe ser lo más concreto y claro posible, ¿sí? Lo más concreto y claro posible. Entonces, esa es una característica fundamental que debe tener un algoritmo, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, no se olviden, un algoritmo debe tener un inicio y un fin. Ustedes deben determinar dónde inicia y dónde debe terminar el algoritmo, ¿sí? Y eso depende de cada problema, chicos, porque no les puedo decir en este momento qué inicio deben determinar y qué fin debe terminar un problema, sino todo depende del problema que nosotros vayamos a resolver.
debe ser secuencial los pasos, ¿no es cierto? Deben ser secuenciales de manera ordenada, secuencial y coherente, ¿no? Debe tener un final el algoritmo, debe ser eficiente, debe resolver el problema que se quiere resolver. Eso es muy importante, ¿no? No podemos resolver problemas que no nos competen. Por ejemplo, y yo les ponía una analogía algún rato a mis estudiantes del año anterior y les decía, yo les contrato a ustedes para que me diseñen mi casa de 3 pisos, ¿verdad? Una casa de 3 pisos. Y la programación funciona así. ¿No es cierto? El arquitecto o el ingeniero civil tendrá que solamente contratarme mi casa de 3 pisos, pero no me va a hacer 4 ni tampoco me puede hacer 2, ¿verdad? Sino tiene que resolverme el problema que yo específicamente le he pedido. ¿Sí? Entonces, esa analogía es un poquito, es importante tenerla en cuenta. Solamente resuelva lo que se le pide y nada más. Esa es una característica fundamental que deben tener los programadores. Usted no puede hacer nada menos ni tampoco nada más. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó como estudiantes de los colegios, algún momento, ¿no? Nuestro profesor nos decía, ponga 5 características de pronto de un algoritmo. Yo le puse 6, ¿no es cierto? Yo ya le pongo 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes no están resolviendo el problema de manera específica. Si el profesor me dijo 5 características, 5 características, ¿no es cierto? Entonces, eso significa básicamente ser eficientes, ¿no es cierto? Eso significa básicamente también tener ese concepto de ser legible el algoritmo. Entonces, eso también, por favor, queridos estudiantes, tengan muy en cuenta estas características fundamentales porque eso nos sirven de patrones de comportamiento en nuestra vida, ¿sí? Como yo les digo, hagan lo que se les pide y nada más. No pueden hacer nada menos y nada más. Solamente traten de resolver el problema que solamente se plantea. ¿Ok? Esa es una característica fundamental de la programación y de los algoritmos, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, ¿cuál será la metodología para resolver problemas? Y nosotros vamos a hacer básicamente 4 etapas fundamentales para resolver, ¿sí? Y que la vamos a ir nosotros, y entiendo que ustedes la hicieron ya en el sistema de nivelación, ustedes ya lo aplicaron, y es básicamente primero analizar el problema. El primer elemento, ¿sí? El primer elemento de la metodología es analizar el problema. Y aquí quiero un poco, y aquí quiero un poco detenerme. ¿Qué significa analizar el problema? Oigan, si usted no entiende el problema, cómo hay que resolverlo, muy difícilmente puede resolver cualquier problema. ¿Sí? Y eso es claro. Si yo les digo algo, y si este rato yo les pongo a ustedes este concepto, les digo, genéreme la serie Fibonacci. ¿Sí? Genéreme la serie Fibonacci. Si nadie entiende, nadie sabe qué significa la serie Fibonacci, no va a poder resolver el problema. Y estoy seguro que la mayoría en este momento no sabe qué es la serie Fibonacci. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Investigarle al problema. Nos toca analizarle al problema. Nos toca definirle al problema, entenderle al problema separarle en varias partes de tal manera que podamos entender el problema. Porque una vez si usted entiende el problema, miren, el algoritmo está resuelto. ¿Sí? Si usted entiende el problema, el algoritmo está resuelto. Por eso es muy importante leer y leer y leer y entender al problema. Entender al problema. ¿Sí? Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes calculen el área de un triángulo, ¿no es cierto? Si el estudiante no sabe cómo se calcula, cómo está conformado un triángulo y cómo se están separados cada uno de sus lados, muy difícilmente podrá entender cómo se calcula el área. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Hay que analizar el problema, significa entenderle el problema, entenderle cómo está conformado cada una de sus partes y dimensiones y en función de ello poder resolver el problema. ¿Ok? Entonces, ese es el primer elemento que nosotros vamos a nosotros a entender, ¿no? Vamos a partir de esa definición del problema, sí, entender el problema en sus distintas partes. El segundo componente es el análisis del problema. El análisis del problema significa que ya una vez que yo le entendí el problema, mi siguiente etapa va a ser definir el problema en 3 partes. Entrada,
proceso y salida. El análisis del problema significa qué datos necesito yo de entrada, qué cálculos tengo que hacer para resolver el problema y la salida, qué resultados me debería generar. ¿Sí? Entonces el análisis del problema siempre va a tener esas tres partes fundamentales, ¿no? Y bueno, con el análisis del problema yo diseño el algoritmo. Y diseñar el algoritmo significa diseñar ese conjunto de pasos de instrucciones, ¿no? Ese conjunto de pasos de instrucciones, ¿no? En el caso nuestro también vamos a hacer una prueba de escritorio, que significa la prueba de escritorio verificar si cada uno de los pasos que yo he diseñado, ¿sí? Le voy haciendo un checklist, cada uno de esos pasos que yo he verificado se cumplen y me dan la respuesta deseada. ¿Ok? Me dan la respuesta deseada. ¿Sí? Entonces, estas son las etapas y las metodologías que vamos a ir profundizando nosotros más adelante, ¿no? Entonces, como les decíamos, en la primera etapa, definición del problema, consiste en estudiar el problema planteado, dividiéndolo en tantas partes como sea posible. O sea, lo más importante es que tenga usted una idea bien clara, concisa sobre lo que se desea obtener como resultado. O sea, eso es lo más importante, que usted defina con claridad cuáles son las ideas principales que tengo que tener en cuenta para resolver el problema. Y alguien diría cuáles son las variables principales que yo tengo que identificar para resolver el problema, ¿no? ¿Sí? El segundo, el análisis, como les decía, básicamente, ¿no es cierto? Consiste a nuestro problema separarlo en tres partes. Separarlo en tres partes. Entrada, proceso y salida. ¿Qué datos de entrada necesito? Para hacer el cálculo, qué operaciones necesito realizarla y la salida, cuál va a ser el resultado, cuál debería ser el resultado que me debería generar el algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, esos son los tres elementos fundamentales. Entonces, un algoritmo tendría que tener estos tres elementos fundamentales y de hecho vamos a hacer las prácticas más adelante con este tipo de metodología, ¿no? Entonces, usted va a definir las entradas, los datos, los procesos, qué cálculos y operaciones tiene que realizar y la salida que se tiene que generar. Ok. La tercera etapa, diseñar el algoritmo, ¿no es cierto? Diseñar el algoritmo, como les decíamos, consiste en describir cada uno de los pasos de manera secuencial, ordenada, que conduzcan a la solución del problema. Y la cuarta etapa, que significa la prueba de escritorio o verificación, ¿no es cierto? Se busca comprobar que cada una de las instrucciones diseñadas sean las que me ayuden a resolver el problema. Es la comprobación de nuestro algoritmo. Si el algoritmo funciona bien, entonces básicamente está resuelto un problema específico o en particular que hemos diseñado. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, vamos a enfocarnos, que ya hemos dicho que es un algoritmo, ¿no es cierto? Hemos dicho que es un conjunto de pasos que me permiten resolver un conjunto de problemas. Hemos visto las características de un algoritmo que debe tener un inicio y un fin, debe ser secuencial, debe ser legible, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Hemos dicho también que la metodología para resolver un algoritmo se basa en la definición del problema, en el análisis del problema, en el diseño del algoritmo y en la comprobación o la prueba de escritorio. Listo. Ahora vamos a hablar de los tipos de algoritmos, ¿no es cierto? Y aquí vamos a definir dos tipos de algoritmos, los cualitativos y los cuantitativos que ya mencioné inicialmente. Y entiendo cuando ustedes hablan de algoritmos cualitativos, como su nombre lo indica, ¿no? Me da la idea de cualidades. Significa describir mediante un conjunto de pasos las cualidades que puede tener un objeto de estudio, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, hagan un algoritmo para comprar una entrada para un show artístico, son cualidades que tengo que ir describiendo, ¿sí se dan cuenta? Son un conjunto de pasos que tengo que ir describiendo. En otras palabras, son cualidades que son descritas con nuestras propias palabras, ¿sí? Ok, a eso se refiere. Y cuando hablamos de algoritmos cuantitativos, viene de cantidades, ¿no es cierto? Viene de cantidades. En cualquier de los casos, para resolver un algoritmo, sí, y un programador para resolver un algoritmo va a tener que utilizar tres estructuras claves. Tres estructuras claves. Es decir, que un programador tiene que tener claro estos elementos. Primero, una secuencia de acciones. Tiene que diseñar un conjunto de acciones, ¿sí? Utilizando una programación formal o informal. Queridos estudiantes, cuando yo hablo de una programación informal, me refiero a la secuencia de pasos, ¿sí? Que son escritos en un lenguaje natural definido por nosotros, ¿sí?
Cuando yo me digo a un lenguaje formal, yo me refiero que vamos a diseñar un conjunto de pasos utilizando un lenguaje de un programa de programación, de un lenguaje de programación, perdón, de un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces yo me refiero, chicos, si utilizo Pascal, el lenguaje formal sería la codificación que tiene Pascal para poder programar. Si yo me refiero a Python, vamos a utilizar el lenguaje formal de Python, ¿sí? Y cuando me manejo en un lenguaje informal, estoy diciendo un conjunto de pasos de manera natural diseñados por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, para resolver un algoritmo vamos a necesitar tres elementos claves, ¿no? Primero, la secuencia de acciones que tenemos que irlas diseñando, que en muchos casos de ejercicios que no requieren sentencias de decisión ni ciclos repetitivos, sino solamente un ciclo de acción, ¿sí? El segundo bloque que vamos a necesitar, una segunda estructura que vamos a necesitar son las sentencias de decisión, ¿sí? Cuando si yo digo determinar si una persona es mayor o menor de edad, entonces, ¿cuándo una persona es mayor de edad? Cuando cumple 17 años, cuando es mayor o igual a 17, cuando es mayor o igual a 17 que está cumpliendo una condición, sentencias condicionales, ¿sí? Y ciclos de acciones repetitivas cuando un proceso se repite varias veces. Por ejemplo, el subir todas las veces en una grada que tenga 5 rampas, ese es una secuencia repetitiva, porque todas las veces tengo que subir la primera grada, la segunda grada, hago la misma acción. Entonces, esas son secuencias repetitivas. Entonces, un programador para resolver cualquier tipo de estructura, cualquier programa, tiene que tener estos tres elementos fundamentales. Y dominar, y el tema es dominar, ¿sí? Una secuencia de acciones, unas sentencias condicionales o de decisión y unas sentencias de repetición. Con estos tres elementos, podemos generar un programa de computador, un software, ¿sí? Entonces, estos son los elementos claves que nosotros debemos tener. Y se puede aplicar algoritmos cualitativos y algoritmos cuantitativos, como vamos a ver más adelante un ejemplo, ¿ya? Entonces, miremos un algoritmo cualitativo. Ya he diseñado un ejemplo porque vamos a hacer más ejemplos con ustedes, ¿sí? Y les estoy planteando básicamente, por ejemplo, que este es un ejemplo para cambiar un foco quemado por uno nuevo, ¿sí? Entonces, cuando decimos algoritmos cualitativos, estamos hablando de que describen un conjunto de acciones mediante palabras, ¿sí? Entonces, el problema está planteado. Ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? En la imagen ya nos da cómo deberíamos solucionar el problema, ¿sí? ¿Cómo deberíamos solucionar el problema? Claro, y cuando yo les pedía que este algoritmo lo diseñen mis estudiantes, me ponían cosas terribles, diría yo, ¿sí? Me decían, pongo debajo del foco una silla, ¿sí? Y la pregunta, ¿es lo común hacer eso? ¿Es lo lógico hacer eso? No, no es cierto. Entonces, por eso decía, el conjunto de pasos tiene que ser de manera coherente y lógico. O sea, ¿cuál es lo más lógico? ¿Sí? Cuando yo les ponía un ejemplo también, digo, ¿qué pasaría? Digo, que hagan un algoritmo para cambiar la llanta de mi vehículo que está desinflada. ¿Sí? ¿Cuál debería ser lo más coherente, por ejemplo, para una mujercita, una mujer que se enfrenta a ese problema? ¿Sí? No creo que vaya ella misma a bajar la gata, a sacar los pernos, todo eso. O sea, me parece ilógico, ¿no? ¿Qué haría lo más fácil? ¿No es cierto? Lo más fácil es que yo llamo al servicio técnico para que me ayuden a resolver ese problema, porque eso debe ser lo más coherente. ¿No es cierto? Existen personas, existe una profesión que se ejecuta sobre eso y para qué yo voy a hacer esas circunstancias, ¿verdad? O sea, eso es lo más coherente. ¿No es cierto? Es lo más coherente, ¿no es cierto? Cuando se daña nuestro vehículo en la carretera, ¿qué es lo que hacemos? No es que me voy a hacerme mecánico yo hace rato, sino tendría que llamar a un servicio de asistencia mecánica, ¿no es cierto? Que es o sea, eso es lo más coherente desde el punto de vista de la racionalidad, entendido, ¿no? Entonces, vámonos a este ejemplo que les hemos puesto. Y miren este ejemplo es un ejemplo de algoritmo cualitativo. Sí, entonces, miren, aquí dice el ejercicio es muy escueto, ¿no? Me dice ejercicio para cambiar un foco quemado por uno nuevo. No me dice de mi cuarto, no me dice de la sala, del comedor, lo que me dice es que cambie un foco quemado por uno nuevo. Entonces, eso es lo que me da a entender, ¿no? Entonces, claro, ahí vamos a diseñar ese conjunto de pasos. Entonces, el primer paso, y vamos a definir el inicio. Ustedes definen el inicio.
Ustedes definen el inicio. El inicio significa que yo ya tengo una escalera, ¿sí? Entonces, no es que voy a definir este rato el paso que digo, ir a conseguir una escalera, buscar una escalera. Ya sería otro paso, otro algoritmo distinto el de tener una escalera. Entonces, vamos a asumir, por eso ustedes definen siempre el inicio y el fin del algoritmo. En este caso, el inicio está definido que ustedes asumen que tienen una escalera, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, miren qué es lo que hacemos, ¿no? Lo más coherente es situar una escalera bajo el foco quemado, ¿sí? Eso es lo más coherente, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ya citamos la escalera, vamos a imaginarnos en nuestra mente, ¿no? Todos van a tener su mente como que estuviéramos cambiando el foco, ¿no? Y tenemos una escalera como está en la imagen, ¿no? Que es lo más coherente, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Elegimos un nuevo foco, ¿sí? Se supone que yo tengo ahí varios focos, entonces voy a elegir un foco, ¿no es cierto? El tercer paso, tengo que subir la escalera, ¿no es cierto? Ya con el foco nuevo, indudablemente, ¿no? Subir la escalera hasta alcanzar el foco quemado. Entonces, miren en la imagen, tengo que subir grada por grada de la escalera hasta alcanzar el foco, ¿no? ¿Sí? Ya una vez que yo llego, ¿no es cierto? ¿Qué nos toca hacer? Girar el foco en sentido antihorario para sacar el foco, ¿no es cierto? Y ese es un proceso repetitivo porque tengo que hacer varias veces, ¿sí? Ya una vez que sale, ¿sí? Quito el foco quemado y coloco el foco nuevo en el mismo lugar. Y ahora giro en sentido horario, ¿no es cierto? Hasta que quede apretado, ¿no es cierto? Hasta que quede apretado. Por ejemplo, esa es una instrucción repetitiva, no sé si ustedes pueden fijarse. Girar, 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 voy a girar unas 4 o 5 veces y termina cuando ya queda apretado, ¿sí? Entonces, esa es una sentencia repetitiva. ¿Ok? Asimismo, una sentencia repetitiva, no sé si ustedes pueden mirar también, es el subir la escalera, es una instrucción repetitiva, porque subo la escalera peldaño tras peldaño. Eso significa un ciclo repetitivo, ¿no? Porque estoy haciendo la misma acción varias veces, ¿sí? Y bueno, una vez que yo he apretado el foco, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Bajo la escalera hasta llegar al, al piso principal, ¿no es cierto? Y hasta ahí terminó el algoritmo. Entonces, sí se dan cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos definido un conjunto de pasos, ¿sí? Hemos definido un conjunto de pasos. Y así, y esto parece muy sencillito, ¿verdad? Pero no es así. Si nosotros quisiéramos que este algoritmo tenga una estructura mucho más completa, pues tendríamos que aplicar estos tres elementos, secuencias de acciones, decisiones y repeticiones. No sé si ustedes aquí en este ejercicio, ustedes pueden identificar brevemente en dónde estará una secuencia de decisión. Por ejemplo, elegir un foco nuevo. Ahí está una sentencia de decisión porque yo puedo decidir si yo voy a cambiar el foco igual voltaje que el que está o superior. Por ejemplo, esa es una sentencia de decisión, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más? Y las demás son acciones de repetición en algunos casos, ¿no? Entonces, miren cómo nosotros podemos, pero más adelante vamos a ir enfocando este tema, no les quiero confundir, este momento lo que quiero es que entiendan que en este ejemplo hemos diseñado un algoritmo que es un conjunto de pasos. Este algoritmo tiene un inicio y tiene un fin, y el fin significa que yo bajo la escalera y se acabó el algoritmo, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a ver ahora qué es un algoritmo cuantitativo, ¿no es cierto? Y los algoritmos cuantitativos son aquellos algoritmos que utilizan operaciones algebraicas, cálculos numéricos específicos para definir un proceso, ¿no es cierto? Un número de veces determinado, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Dice, diseñar un algoritmo que me permite hallar la suma y el promedio de 3 números, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si ustedes aplican la metodología que habíamos hablado, todos entendemos, ¿no es cierto? Lea el problema. El problema dice, diseña un algoritmo que permita hallar la suma y el promedio de 3 números, ¿sí? Entonces, yo tengo bien claro una idea que tengo que sumar, tengo que ingresar 3 números, sumar, y a partir de esa suma, dividirle para 3 para obtener su promedio. Así se hace, ¿no, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Alcen el visto bueno a la mano, nada más, su reacción, ¿sí? Eso sería lo correcto, ¿verdad?
¿sí? Si ustedes ven aquí, miren, aquí tienen el análisis del problema, entrada, proceso y salida. Si se pueden fijar en entrada, ¿qué pongo yo? Tengo que ingresar 3 números. El primer número, el segundo número y el tercer número. Tengo que ingresarle a la computadora. Háganse en la idea que yo tengo que hacer esto en Excel. ¿Qué tienen que hacer? En la primera celda ingresar el primer número, en la segunda celda ingresar el segundo número, en la tercera celda ingresar 3 números. Entonces estamos ingresando 3 números. Eso se llama datos de entrada que necesito. El proceso es el cálculo, ¿no es cierto? Entonces, el problema me dice que tengo que sumar los tres, el problema general me dice que tengo que sumar y hallar el promedio. Entonces, en el proceso sería sumar los 3 números y luego calcular su promedio, ¿no es cierto? Tengo que sumar el número 1 más el número 2 más el número 3. Y eso dividirle para 3, ¿no es cierto? Entonces, ese es el promedio, ¿sí? Y la salida, ¿cuál es? La suma y el promedio. ¿Por qué? ¿Por qué la suma y el promedio? Porque el ejercicio me dice hallar la suma y el promedio. O sea, el resultado debe ser cuánto me dio la suma de los 3 números y a partir de la suma de los 3 números, ¿cuál es el promedio? O sea, el resultado son esos 2 elementos. Por eso es muy importante entender el problema, ¿sí? Porque de pronto alguien me va a decir, solamente le saqué el promedio. ¿Y dónde está la variable suma? Se están olvidando porque el problema me está planteando esas 3 características, ¿no? Entonces, en un lenguaje algorítmico sería esto. ¿No? Ustedes estudiaron el pseudocódigo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el pseudocódigo y aplicando la característica de un algoritmo, ponemos inicio y fin, ¿sí? ¿Y qué digo yo? Leer número 1, leer el número 2 y leer el número 3. En vez de decir leer, 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 puedo hacer un solo leer y digo leer número 1, 2, 3. Número 1, 2, número 3, ¿no? Por favor, leer, ¿sí? En otras palabras, ingresar número 1, ingresar número 2, ingresar número 3. Entonces, en vez de tener tres pasos, pongo ingresar número 1, coma, número 2, coma, número 3. Entonces, ¿qué significa? Que la instrucción de, en vez de ser tres instrucciones, le estoy haciendo una sola. ¿Sí? Pero ¿cuál es aquí el elemento clave? Que le estoy separando la instrucción con el coma, ¿no? ¿Sí? Y todo esto debería ir entre paréntesis. El proceso, aquí viene el proceso, suma los 3 números. Entonces, creo una variable que se llama suma y sumo el número 1 más el número 2, el número 3, las 3 variables que yo había ingresado. Y en promedio va a ser igual a esta variable suma dividido para 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Y como me dice que imprima la suma y el promedio, pongo imprimir la suma y el promedio y termino con el fin del algoritmo. Miren cómo hemos resuelto un algoritmo de manera cuantitativa. ¿De acuerdo, chicos? Bien, entonces, chicos, este momento, como parte de la actividad, vamos a hacer grupos de trabajo. Ustedes van a hacer, sí van a hacer, básicamente van a hacer 2 ejercicios. Los ejercicios, cada uno de ustedes, de manera individual vamos a hacer esto, ¿ya? Ahí tienen el ejercicio, tómenle un capture, chicos, capture, tómenle. Vamos a hacer algoritmos cualitativos y algoritmos cuantitativos, ¿ya? Entonces, ese trabajo me lo van a enviar a la plataforma más tarde a las 5. Resuelvan, chicos. Quiero que resuelvan solamente de los 2, cualquiera. Ustedes escojan. Un algoritmo cualitativo y un cuantitativo. Entonces, yo lo voy a programar en aula virtual para que le suban su trabajo este momento. ¿De acuerdo? Escojan ustedes cualquiera. ¿Sí? Escojan cualquiera ustedes y me lo van a subir a la plataforma a las 5 de la tarde que se termina la clase. ¿Ok? Listo, chicos, hasta aquí básicamente vamos un poco a terminar la primera clase. Entonces, como conclusiones, ¿no es cierto? Un algoritmo es una secuencia de pasos que nos va a ayudar a resolver un problema. Sí, todo algoritmo debe estar compuesto por 3 elementos principales: entrada, proceso y salida. Y tenemos tipos de algoritmos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Cualitativos y cuantitativos, lo que habíamos mencionado, chicos. Listo. Hasta aquí, chicos, muchas gracias en esta primera parte y vamos a trabajar de manera sincrónica este momento.